Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Yo debo acelerar y para acelerar debo recortar. Una de las tentaciones más encantadoras pero más peligrosas por el extravío a que lo puede llevar a uno que tiene el ejercicio del pensamiento es que uno parte con una dirección clara, o si no clara, por lo menos uno visualiza esa dirección y en el trayecto empieza a encontrar sendas, caminos laterales, como meandros, que lo convocan a uno para que uno se desvíe de esa dirección y avance hacia parajes también muy importantes y muy interesantes, pero que finalmente lo terminan a uno distanciando de aquello hacia lo cual uno se dirigía. Entonces eso es lo que yo tengo que evitar ahora. Y como si yo tuviera unas tijeras y la metafísica fuese una gran tela multicolor, yo me doy el derecho a, con esas tijeras, recortar de toda esa gran tela solamente una pieza y descartar las otras. No porque las otras partes de esa tela no sean importantes, sino porque no es de lo que debo ocuparme ahora si es que quiero llegar a alguna meta. Yo debo hacer dos descartes, que los debo advertir por si alguien quiere ahondar en esta problemática de la metafísica. El primer descarte tiene que ver con que no me ocuparé de un tema que, siendo en sí mismo altamente significativo, es muy complejo, muy denso y requeriría toda una vida para hablar de él. Y es el asunto de cómo otras culturas distintas a Occidente han producido otras metafísicas. Pero también debo descartar en el mismo dominio de lo que ha sido la historia occidental otra acepción que ha tenido la palabra metafísica y que se suele vincular con dos objetos muy importantes de la filosofía que son el ser y el pensar. Es decir, hay una acepción que toma a la filosofía como equivalente a la metafísica, porque atañe a objetos que no son del orden de lo tangible, de lo sensible, de lo que pudiéramos llamar natural. Los productos del espíritu humano no se pesan, no se tocan, no se degustan. El espíritu humano hace una elaboración bajo las posibilidades que le depara lo simbólico y en ese sentido se ha tomado también la expresión metafísica como equivalente pues al filosofar, pero eso tampoco va a ser el objeto de centramiento al que me veo obligado. Yo me veo obligado a dirigirme a una muy precisa concepción de la metafísica que se perfiló en la cultura occidental y que tiene a Platón, según Nietzsche, como un responsable primero de lo que va a ser, sigo pensando lo que dice el filósofo alemán, promotor en Occidente del nihilismo, es decir, de la devaluación de la vida. Entonces, Nietzsche le imputa a Platón que él, si no origina, es el que le da la elaboración, la sistematización a la metafísica. Esa metafísica que más adelantito, 5 siglos después, va a entroncar con el cristianismo. Cristianismo que es una variante del judaísmo. Entonces el cristianismo es como el vértice a donde confluye de una parte Platón y de otra parte el judaísmo. Entonces el cristianismo recogerá formulaciones judaicas y formulaciones platónicas y le dará una expresión masificada y ahí estará entonces constituida la metafísica que gobernará a la sociedad occidental
hasta nosotros. Entonces, lo que hay que examinar es por qué Nietzsche le imputa a Platón esa condición de ser el padre de esa metafísica que nos ha gobernado.